Muy estimados morelenses, hace más de 6 años, el 5 de mayo de 2011, a raíz del espantoso multihomicidio en el que fue asesinado Juan Francisco Sicilia y 6 personas más en el estado de Morelos, salimos de esta misma glorieta con un itinerario semejante para visibilizar a las víctimas del país, que entonces ya eran muchas, y buscar una ruta que nos condujera como nación a la paz, la justicia y la dignidad. Por desgracia, los reclamos y las propuestas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad se escucharon, pero con excepción de la ley de víctimas que propusimos, no se atendieron, y el país vive un infierno más profundo y espantoso. Morelos, donde hace casi 6 años sucedieron estos homicidios, lejos de haber sido un ejemplo de lo que el Movimiento por la Paz demandó, ha empeorado a grados alarmantes, y como hace casi 6 años, continúa siendo un espejo atroz de lo que sucede en todo el país. Por ello hoy, 31 de julio de 2017, siguiendo ese sabio precepto que viene de Gandhi: si quieres cambiar el mundo, comienza por cambiar tu casa, y fieles a nuestra tradición no violenta, iniciamos la marcha por Morelos, una más de las respuestas de los ciudadanos y ciudadanas que nos seguimos negando perentoriamente a seguir viviendo en medio de la inseguridad y la violencia, bajo el dominio de autoridades que no tienen ninguna base social y solo gobiernan a través de la fuerza y el terror, imponiendo a sangre y fuego, con el embute y la mordida, proyectos que destruyen no solo la vida, las vidas y familias, sino también el patrimonio cultural y ambiental de nuestra tierra. Somos ciudadanos y ciudadanas que reclamamos un Morelos distinto, y a través de él, como lo hizo el Movimiento por la Paz, un país distinto. Así, con la legitimidad que nos da la solvencia moral y la autoridad ética, con una posición ético-política clara que pretende recuperar el verdadero sentido del quehacer público, pero sobre todo con base en el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos, que nos reconoce el derecho de cambiar al gobierno cuando así se considere necesario, exigimos un cambio de fondo al gobierno en Morelos, porque no existe ninguna legitimidad en las actuales autoridades de la entidad. Son múltiples los atropellos de esta autoridad ilegítima contra la población de Morelos. A saber, 1. La entidad está sumida en la peor crisis de seguridad que haya vivido en su historia. Los números de las propias autoridades así lo confirman. 2. El gobierno del Estado impulsa la destrucción de territorios comunitarios mediante la imposición de megaproyectos como la ampliación de la autopista Pera-Cuautla, el Paso Express, que ya ha cobrado muchas víctimas, y la termoeléctrica en Huesca. 3. El desempleo en Morelos es rampante y las oportunidades de crecimiento de la economía no existen. Morelos ocupa los últimos lugares en este rubro. En los últimos años ha sufrido un decrecimiento del 1% en el Producto Interno Bruto, que lo ubica como el estado en donde más ha crecido la pobreza. 4. Las únicas inversiones que se observan en el estado son las que tienen que ver con las plazas comerciales, que solo están dedicadas a unos cuantos, además de aquellos proyectos que destruyen el tejido social de las poblaciones, concentran la riqueza en unos pocos y generan situaciones de miseria y exclusión social. 5. No hay justicia para las víctimas de la violencia, que son revictimizadas y criminalizadas. Además, recientemente se aprobó una nueva reforma amplia a la Ley de Atención y Reparación del Daño a Víctimas y Violaciones de Derechos Humanos, misma que solo perpetúa el secuestro de la Comisión de Atención a Víctimas por el Ejecutivo y su uso faccioso. 6.
Las fosas clandestinas de la Fiscalía Estatal de Tetelcingo y Jojutla son solo dos botones de muestra de cómo el gobierno del Estado, que encabeza Graco Ramírez, es cómplice del crimen organizado al desaparecer cuerpos. 7. El gobierno de Morelos atropella los derechos laborales de los maestros y los trabajadores del Estado, quienes se han visto afectados por la aprobación de reformas que lesionan sus reivindicaciones. 8. También pretende afectar a los transportistas y a sus familias, impulsando un sistema de transporte que estará concesionado a una empresa monopólica. 9. Sistemáticamente, como una forma de persecución y represión, incumple con los compromisos adquiridos públicamente con la UAM en materia de infraestructura y financiamiento. 10. El gobierno del Estado controla el Congreso del Estado con prebendas y recursos. La mayoría de los diputados locales están bajo su poder, con honrosas excepciones. Con este Congreso dominado, impidió que la Ley de Participación Ciudadana cuente con los instrumentos necesarios, como la revocación de mandato, que permitan a los ciudadanos fiscalizar y castigar a funcionarios que atentan contra la vida y las libertades democráticas del Estado. 11. Graco Ramírez ha instaurado un gobierno corrupto e irresponsable que ha triplicado la deuda pública del Estado durante su gestión para realizar gastos onerosos y superfluos que solo enriquecen a su familia y a sus allegados, tales como la remodelación del estadio Agustín Coruco Díaz, mismo que ha sido ahora regalado a un empresario. 12. Por si fuera poco, también ha reprimido y encarcelado a defensores de derechos humanos y de opositores a los megaproyectos, como es el caso de Jaime Domínguez, y ha perseguido sistemáticamente a la iglesia y al señor obispo. Es por todo ello que hoy iniciamos esta marcha por Morelos con las siguientes demandas. 1. Instaurar el Estado de Derecho que permita a Morelos retomar el rumbo para alcanzar la paz como fruto de la justicia. 2. Investigar y castigar en su caso a aquellos funcionarios y personajes de la vida pública que han participado y participan en actos de corrupción y represión. 3. Revisar y cambiar el rumbo y la estrategia de seguridad pública, pues la actual es un fracaso absoluto. Las cifras del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública dejan en claro que Morelos se encuentra peor que nunca en materia de inseguridad. 4. Investigar y castigar a los responsables de las graves irregularidades en la construcción del Paso Exprés que ocasionaron la tragedia de las personas que perdieron la vida en el socavón y han afectado seriamente a los ciudadanos de Morelos. 5. Concluir el proceso de exhumación de cuerpos en las fosas de la Fiscalía en Tetelcingo y Jojutla. Cumplir la recomendación de la CNDH y castigar a todos los responsables de ese crimen atroz. 6. Resolver lo más pronto posible el rescate financiero de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para no afectar la formación de más de 40,000 estudiantes, la actividad académica de cientos de investigadores relevante para el desarrollo del Estado del país y la estabilidad de miles de familias. Salimos de esta Paloma de la Paz, monumento emblemático de Morelos y la paz que necesita todo el país. Caminaremos en silencio, no solo como una forma de resistencia civil, sino como un llamado a todos los ciudadanos, a todos los políticos, a todos aquellos que quieren el poder o el gobierno, para que se detengan y reflexionen y asuman la dimensión del problema de este país y juntos encontremos una solución. La justicia no va a llegar con la velocidad del internet, no va a llegar con la velocidad de los automóviles, no va a llegar con la velocidad en la que estamos atrapados. Va a llegar en una proporción humana, a paso de la marcha, a paso del caminar, que es la proporción humana.
Esto es un símbolo también, una invitación a la detención, que es el único camino para la reflexión. La velocidad, la prisa nos está destruyendo como nación. Caminaremos así hasta encontrarnos con las autoridades de la Secretaría de Gobernación y dialogar con su titular y nuestros representantes en el Congreso de la Unión con el fin de encontrar una solución a nuestras demandas. Convocamos a los ciudadanos y ciudadanas que han atendido este llamado a acompañarnos en este caminar, en esta reflexión, en este llamado, en la medida de sus posibilidades, y a la reserva moral del país a que hagan lo mismo con resistencias semejantes para transformar sus respectivos estados y con ellos a la nación entera. Esta es la primera de una serie de acciones de resistencia civil que llevaremos a cabo hasta lograr el cumplimiento de nuestras demandas y de otras más que seguramente se irán sumando en el camino. Cuernavaca, Morelos, 31 de julio de 2017, por la seguridad, la justicia y la dignidad de Morelos, Ramón Castro, Jesús Alejandro Vera, Javier Sicilia, Cuauhtémoc Blanco, Gerardo Becerra, Dagoberto Rivera y toda una ciudadanía agraviada, digna y en busca de la paz y la justicia. Vámonos. Gracias. Me iré a la cárcel si es que si eso es lo que... Así las hayas, no tendremos